A partir de este momento, tenemos el agrado de presentarles el programa Odres Nuevos, conducido por la hermana Rosalía Carballo. Odres Nuevos. Y en breve va a salir una noticia de un pueblo desapareció. El vino nuevo se echa en odres nuevos. San Mateo 9:17. Le invitamos a quedarse en nuestra sintonía este y todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Odres Nuevos. Comienza ahora. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? Muy buenas tardes, hermanos, amigos, las personas que están en sintonía del programa Odres Nuevos. Ya estamos acá para darle gracias al Señor por las bendiciones esta semana que concluyó y la presente que esperamos. Gracias al Señor porque hasta aquí Él ha estado con nosotros y estará siempre. Gracias por su sintonía, sean bienvenidos a su programa Odres Nuevos. Gracias. Que Dios les bendiga, es un placer, un gusto, una bendición el poder estar con usted en la intimidad de su hogar. Y por supuesto, con su permiso, estamos allí llevando el mensaje de vida y de esperanza. Y en esta tarde vamos a orar al Señor. Únase conmigo y clamemos al Dios Todopoderoso, que Él está con nosotros como poderoso gigante. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante su bendita, divina y santa presencia, Rey eterno, para darle la honra, la gloria y la alabanza y las gracias, Señor, porque me ha permitido, Dios mío, nuevamente regresar, Señor amado, con el mensaje suyo, con su palabra. Gracias, Señor, en esta tarde preciosa, mi alma le alaba y le glorifica. Y le ruego, Dios mío, que en esta tarde su bendición, su presencia y su poder esté llegando, Padre, a la intimidad de cada hogar donde hay necesidades, diversos problemas, situaciones y tantas cosas, Padre amado, pero en el nombre de Jesús creemos, esperamos y confiamos en su misericordia, sus bendiciones y su presencia. Llegue, Señor, ahí donde están las personas con una necesidad, con un problema, con una dificultad, oh Dios del cielo, y glorifique, se resuelva, fortalezca y bendiga cada vida, cada enfermo que está en sintonía de este programa. Dios del cielo, que sea su santa, bendita y gloriosa presencia, Rey amado, moviéndose y manifestándose de una manera gloriosa y especial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, me deposito en sus manos poderosas, esperando que sea su respaldo santo, su bendición y su chequina divina, manifestándose a través de su preciosa palabra, usando mi vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, en esta hora, pues, estamos nuevamente ya transmitiendo, y esta transmisión pues esperamos que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo se deje sentir en sus vidas. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice en el Apocalipsis capítulo 9, dice la palabra: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde de alguna manera, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dada no que los matasen, sino que les atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones,
Tenían coraza como de coraza de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. Y el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de ellos. Bien, en esta tarde vamos a meditar en la palabra de Dios, esperando que usted esté atento al mensaje de vida y de esperanza, y que pueda manifestarse la gloria de Dios en su vida, porque es lo que anhelamos cada día, que su presencia nos inunde y nos llene de ese poder glorioso, sobrenatural. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda nuestro Padre Celestial para poder bendecir sus vidas y poder llegar a la intimidad de cada hogar con esta palabra. Hay situaciones y adversidades que muchas veces los aciertos, los desaciertos y tantas cosas en las cuales nosotros estamos confrontando cada día son difíciles posiblemente para cada uno, pero la ley no es una ley sino un mandamiento, y es algo espontáneo y voluntario. Vemos aquí las lecturas, los mensajes anteriores que estuvimos predicando sobre los sellos. Los primeros 4 sellos y trompetas presentan juicios dirigidos en contra de la tierra. En los primeros 4 sellos salieron los 4 jinetes trayendo tiranía y guerra, hambre y muerte en la tierra. Y en los primeros 4 trompetas, estos fueron la destrucción ecológica de la vegetación. Los últimos 3 sellos se enfocaban en el cielo, el clamor de los mártires, rupturas cósmicas y el preludio celestial de las 7 trompetas. Pero las últimas 3 trompetas hablan del infierno en términos de lo demoníaco. Ahora, cuando dice el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo y la tierra, del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahí vemos esa estrella que cae del cielo, y posiblemente nos enseña que esta estrella es un personaje, y se le dio, dice la palabra, la llave para que abriera el pozo, del abismo, y subió humo del pozo. Vemos aquí el Señor hablándonos, la palabra de Dios hablándonos de una manera clara y contundente, bien claro, que no podemos decir no entiendo lo que dice esta escritura, pero dice que la palabra de Dios, que se le dio la llave, y podemos ver pues que es un lenguaje figurado, porque no es una estrella literal. En cambio, pues en el verbo dice que cayó, indica que ya había caído. Pero ¿quién es esa estrella? La sugerencia ha incluido a un ángel caído o un espíritu maligno que posiblemente es el mismo Satanás, sin lugar a duda. Ahora bien, ¿qué es? Se oscureció, dice, como humo, un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esto, asunto del humo, es símbolo de engaño. La estrella que cae del cielo se refiere a un ser demoníaco no identificado, pero posiblemente, según las características y las descripciones, se trate del mismo Satanás, un ángel caído. Y el pozo del abismo, que es la reserva del mal, que es donde están guardados en sí todos los espíritus malignos que van a ser liberados para hacerle daño a la tierra, para hacerle daño a los hombres,
a la humanidad de aquellas personas, se refiere a estas personas que no quieren y que siempre están con ese espíritu de rechazo hacia el Evangelio, que es el mensaje de vida y de esperanza que puede cambiar y transformar sus vidas y darles una oportunidad para que sus almas puedan llegar al trono de la gracia, que puedan ser salvos y puedan ser libres de esta condenación eterna. Y no es por la voluntad permisiva del Señor que el hombre se condene o se pierda, sino que es algo espontáneo y voluntario de cada ser humano. Porque la palabra de Dios es clara, Él no está exigiendo ni obligando, sino Él dice que vengan a Él todos los que estén cargados y cansados. Él no está obligando a nadie, a ninguna persona en particular. Cada quien es guiado y se manifiesta el poder del Espíritu Santo para dejarle sentir que necesita de la salvación, que necesita el perdón, que necesita escapar de estos juicios, de la ira de Dios que vendrá después del rapto de la iglesia. Ahora bien, el humo es un símbolo de engaño, es decir, detrás de esa cortina de humo es donde vienen todos los espíritus malignos. Y el humo, pues, que simboliza engaño, es como un humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí estamos viendo cuando el pozo del abismo, que es la reserva del mal, según dice Apocalipsis 9:11, que ya leímos ahí, dice la palabra: y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que quiere decir destructor. Así dice la palabra. Ahora bien, del humo y se tiene el poder, y se le manda que no dañasen a la hierba ni a la tierra. Escuche bien, aquí no está enviando a esos demonios a hacer daño a la tierra ni a la hierba verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. El sello de Dios es algo tan especial que es para todos aquellos que creen, que han creído y seguimos creyendo que Jesucristo es el Señor. Y nosotros pues caminamos por fe y no por vista. No necesitamos ver algo para poder creer. Solamente ese sentir que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo para poder escapar. Cuando Él nos convence de pecado, que necesitamos el arrepentimiento, necesitamos esa liberación de nuestras vidas, porque cuando el hombre y la mujer están atados, no entienden ni pueden sentir que están atados espiritualmente. Y por eso es la palabra del Señor, es ahí el propósito hermoso de Dios, darnos a conocer los juicios que vienen sobre la humanidad, los juicios que vienen a la tierra. Y por eso, pues entonces aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 9, cuando explica, es el mismo que el ángel de Apocalipsis 9:11. Entonces es un ángel malvado, que es el mismo Satanás. Ahora vemos aquí, se le da la llave del pozo del abismo y nos hace asociarlo también con Satanás o algún otro ser angelical malvado de alto rango. Pero el hecho de que se le dio la llave del pozo del abismo nos hace creer, nos hace querer asociarlo con Satanás. Ahora, las langostas que salen del pozo, y le fue dado, dice la palabra en el 9:5, no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Esos 5 meses es un tiempo limitado. Y por eso es que todas las personas, excepto el remanente de los 144 judíos, están expuestos a estos juicios. ¿Por qué? Por el rechazo al Hijo de Dios. Ahora bien,
5 meses representa un periodo limitado de tiempo que corresponde al tiempo de vida de una langosta. Eso es horrible según lo describe la palabra, y quiere decir ese tormento. El tiempo de las langostas es tiempo de tormento por 5 meses, y el propósito pues no es destruir, sino llevar al arrepentimiento a las almas, al hombre, aquel hombre duro de corazón, aquellas mujeres que no quieren reconocer sus pecados, que estamos en este mundo y que muchas veces los desaciertos nos llevan a tomar decisiones equivocadas que traen el fracaso a nuestra vida en lo físico y en lo espiritual, porque somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero sabemos que el pecado destruye el alma, la enfermedad carcome el cuerpo, las enfermedades agobian lo que es la parte física, y lo que es el espíritu pues es algo que también es más importante todavía. ¿Por qué? Porque según dice la palabra, carne y sangre no van a entrar al reino de los cielos, pero si el hombre y la mujer se aferran a una fe viva, a esa fe que el Cristo de la gloria está dando a cada uno según sea nuestra condición, tenemos que aceptar nuestras debilidades y limitaciones. Salen esas langostas sobre la tierra y se les da poder como tiene poder las escorpiones. ¿Y qué significan pues esas langostas? En primer lugar, significa que esos 5 meses, que son 5 meses de tormento. Ahora bien, las langostas parecen realmente pequeños caballos, y la vívida descripción simboliza ese intento de aterrorizar a la humanidad. Y estas no son langostas reales, como ya dijimos, sino fuerzas demoníacas bajo la dirección del ángel, ese ángel llamado Abadón, que quiere decir destructor o destrucción. Pero vemos aquí el Señor dirigiendo a través de su Espíritu Santo y de su palabra las lecturas, el acondicionamiento de su palabra, para que usted y yo no vivamos en tinieblas, sino que vivamos en luz. Por eso dice los hijos de luz, somos hijos de luz según la palabra, porque el Señor es nuestra luz y Él es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Ahora bien, vemos aquí el tiempo de la tecnología, cómo ha avanzado, cómo ha hecho cada día innovaciones cada día más. Y esto pues nos da a entender a nosotros que cosa tan terrible es lo que va a acontecer en los juicios de Dios. Por eso el tema para esta tarde son los juicios de Dios sobre la tierra. La tecnología pues del presente ha avanzado enormemente, y según dice aquí la palabra, dice que tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Vemos pues que posiblemente sean las guerras numerosas que se van a desatar en aquel tiempo, y de acuerdo pues no van a ser estos, no son, sino que es un lenguaje figurado que está mostrando acá que de acuerdo a la tecnología nosotros podemos sacar conclusiones de que esta indumentaria es una indumentaria militar con aviones de alta tecnología para avanzar, para destruir todo lo que esté a su alcance. Y según dice, es un ruido
terrible, un ruido ¿cómo quisiera decirle? Un ruido tenebroso, horrible, espantoso, según lo describe la palabra. Dice, tenían caballos como de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Ahí vemos pues todas las naciones que se van a unir para hacer esa guerra y destruir todo lo que esté a su alcance, con ese poderío militar, con ese poderío de armamento bélico y bueno, de acuerdo a tanta tecnología. Y bueno, pues no podemos nosotros ignorar el plan divino de Dios hacia la humanidad y tenemos que darlo a conocer. Dice la palabra que abrió el pozo del abismo, subió humo de ese pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y vemos pues que la palabra de Dios está, ellos van a evadir plantas y atacan a los hombres de manera que lo hacen los escorpiones. Estos son una representación visual de las hordas demoníacas. Son hordas demoníacas que van a aterrorizar a todo ser humano que encuentren, para poder que se cumpla pues la profecía de la palabra del Señor, que se cumpla la palabra profética. Y dice huirá de la muerte, huirá la muerte de los que les ofrecerá un escape de estas torturas prolongadas. Según ellos, al pedir la muerte, ellos van a escapar de las torturas horrorosas que van a sentir cuando estos espíritus, que no son langostas, sino espíritus inmundos o pestilencias que se van a desatar sobre la tierra, haciendo sentir dolores inmensos, sufrimientos y tantas cosas. No va a haber medicamento que pueda curar o sanar cualquier patología de esa índole, porque son espíritus demoníacos que van a atacar personas como es debido, como ellos les ha sido otorgado. Vemos que Abadón y Apolión, que quiere decir el mismo sentido de destrucción, el ángel del abismo, ya que esto es el rey de las langostas y ya no tiene el nombre de Abadón. Y vemos pues sí que la palabra del Señor describe claramente: el quinto ángel toca la trompeta y el cielo, cae del cielo este ser desconocido, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por ese humo. Ahora bien, ya estudiamos esta palabra y vemos que las consecuencias del pecado son fuertes. Por eso dice la palabra: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo no sé, mi amado hermano, mi amada amiga, en qué posición se encuentra usted. Porque si bien es cierto, hay tantas dificultades que le impiden a la humanidad buscar de Dios, tanto engaño. Si ahora, en la actualidad, tenemos tanto engaño, en aquel tiempo el engaño va a ser más fuerte, porque aquí lo describe la palabra de Dios. Dice que el quinto ángel tocó la trompeta. Ahora vemos el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Aquí es donde usted y yo necesitamos cada día estar firmes. Cada vez que vemos aquí la palabra del Señor, tenemos que entender que Dios no quiere la muerte del pecador. Él ama al pecador, lo que no ama es el pecado. En los primeros 4 sellos, como ya leímos, salen los 4 caballos trayendo tiranía, guerra y hambre.
y se describe también desastres de ejércitos, de jinetes y la liberación del ángel para matar las tres partes de la humanidad. Qué tremendo y qué triste serán estos acontecimientos escatológicos que se van a dar después del rapto de la iglesia. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia y es ahora donde el Señor está dando ese tiempo a las personas, el tiempo que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la gran esperanza, el tiempo de aprender y de echar manos a la salvación. Es el tiempo de aceptar la palabra que llegue a nuestras vidas, no importe quién la predique. La palabra es la palabra y siempre no perderá su valor. Así que predique quien predique esta palabra, siempre es la palabra profética del Señor. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo de Dios? El propósito de Dios es que la humanidad sea salva, porque el propósito de Dios en primer lugar envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo por él. Y vino el Hijo de Dios y los hombres desecharon la vida. ¿Por qué? En él estaba la vida y la vida es el Hijo de Dios, la vida eterna. Puede que tengas vida en abundancia, dinero en abundancia, posesiones sociales en abundancia y tantas cosas por las cuales los hombres y las mujeres están enfermos emocionalmente, creyendo y confiando en sus millones, en sus posesiones sociales, en sus posesiones culturales y que están completos y que no hace falta nada. Pero donde está Dios está todo, pero donde está Dios, donde no está Dios no hay nada. Porque dice la palabra, ¿de qué sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El hombre se ufana y se vanagloria y se gloria siempre por alcanzar una posesión social, una posición que lo hace distinguirse entre el mundo, tal vez por ciertas o cuales habilidades o lo que sea económicamente, pero sí lo bueno y lo importante es reconocer que apartados de Dios no somos nada, porque sin Dios el hombre está perdido. Solamente el Cristo de la gloria es el único que puede ofrecer vida eterna y vida en abundancia. Y es ahí donde el Señor está enviando esta palabra, porque quiero decir que las consecuencias del pecado, al fin y al cabo, el hombre rechaza la voluntad de Dios para escuchar la voz de Satanás. Así que ahora le deja expuestos al control de los demonios. ¿Para qué? Para que ahí paguen cara las consecuencias del rechazo de Dios. Por mucho tiempo Dios ha frenado también estas malvadas fuerzas espirituales para llegar el día en que las soltará. La situación que vivirá el hombre en esos días será un anticipo muy real de lo que será el infierno eterno. Sin duda, este capítulo que leímos contiene advertencias muy serias de parte de Dios. Y se trata del día grande y terrible del Señor que una y otra vez anunciaron los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Sin duda, también este capítulo contiene esa adversidad que se trata del día grande y terrible del Señor. Y al final vemos que tristemente, esta reacción del hombre frente a estos juicios no será el arrepentimiento lo que los dejará a otra opción a Dios, que enviar a Dios no le quedó otra opción que enviar a su Hijo para destruir también definitivamente la tierra y establecer su reino. Y por lo tanto se trata de un capítulo que realmente es muy serio y que nos debe llevar a tomar conciencia de la realidad que se avecina. Ahora bien, vemos que este capítulo es tan serio
que tenemos que entender que únicamente para satisfacer, no es únicamente para satisfacer curiosidades, porque muchas veces personas ajenas al Evangelio tienen la Biblia y la han estudiado algunas veces por curiosidad, pero no porque sientan interés de buscar a investigar cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Ahí nosotros tenemos que enfrentarnos con seriedad a la verdad y qué desagradable los juicios de Dios sobre la humanidad. Como vemos inmediatamente, el abismo se trata de un lugar donde muchos ángeles malignos son mantenidos en cautividad bajo el control de Dios. Esos ángeles que están, esos demonios, esos espíritus que están encarcelados en el abismo van a ser liberados para cumplir el propósito de Dios, por lo cual tiene que cumplirse como Él lo dijo, que todo pasará en el mundo, mas su palabra no pasará. Ahora bien, vemos aquí, por ejemplo, la gran magnitud de estos juicios en el libro de Joel 2, del 4 al 5. Dice la palabra: día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Así que ya el profeta Joel y otros profetas mayores y menores ya habían tenido las revelaciones, ya el Señor les había revelado todo lo que acontecería en el tiempo final, que es el tiempo que se avecina con gran aceleración. Ahora bien, esos espíritus, esos ángeles malignos que son mantenidos en cautividad, bajo el control de Dios, por supuesto, mientras esperan su juicio, este es confirmado porque al final de todo esto va a desaparecer. Esos espíritus inmundos van a ir al lago de fuego juntamente con Satanás y todos aquellos que no han buscado el rostro y la presencia del Señor, que no se han arrepentido de sus pecados, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Ahora, como veremos inmediatamente, el abismo se trata de ese lugar donde estos ángeles malignos son mantenidos en cautividad, porque no se les ha dado la libertad de trabajar, de hacer su labor con toda la magnitud que van a ocasionar después del rapto de la iglesia. Vemos aquí que Jesucristo se enfrentó con muchas personas endemoniadas en aquel tiempo y les liberó y le buscaron porque sentían la necesidad, porque el mismo Espíritu les hacía sentir, su misma alma les hacía sentir el peso de sus ataduras, de sus pecados, de donde estaban atados. Y es ahora donde el Señor habla a través de esta profecía que todo esto se va a cumplir y que no hay vuelta atrás. Todos esos ángeles caídos, todos esos ángeles que van a trabajar en todo su furor, con toda su ira, con todo su furor, y no habrá quien escape. Los hombres van a pedir la muerte, la gente va a pedir la muerte, creyendo que con morirse no van a sufrir ese castigo. Pero ahí dice la palabra que va a huir la muerte de ellos, porque no van a poder escapar de los juicios de Dios. Por eso es el tiempo que dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. La salvación es personal. Nada ni nadie puede adquirir salvación por medio de otro medio que no sea el Hijo de Dios. Dice la palabra que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Y es por lo tanto que nosotros estamos acá predicando este mensaje, llevando el mensaje de vida y de esperanza
para que a todo aquel que cree en el Hijo de Dios sea salvo. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el Señor que Él no ha venido a condenar al mundo, sino que ha venido para que el mundo sea salvo. Y por eso es que predicamos esta palabra, no porque seamos alguien del montón, si sea como dice la palabra, a los humildes escogió Dios para avergonzar a los sabios. Posiblemente tú tienes esa manera de ser, ese tono despectivo hacia la gente, hacia las personas que predicamos la palabra, hacia personas que no pertenecemos a círculos sociales del índole que tú crees que es el mejor círculo en que vive. Pero yo quiero advertirte que el mejor círculo al que nosotros podemos pertenecer es el círculo de Dios, que es el que nos da la esperanza de la vida eterna. No nos confundamos, no son los círculos sociales, no son las altas categorías, no son los altos dones o las altas actividades o el dinero o lo que tú tengas, cualquier cosa. Todo esto va a terminar, va a ser quemado. Y tu alma, si tú no te preparas con el Señor, también irás al fuego eterno, juntamente con Satanás y todos los hacedores de maldad. Por eso es que nosotros, posiblemente usted dirá, qué dureza, qué rudeza, cómo predican la palabra. Pero es que así es como el Señor predicó. El Señor hablaba claramente a las multitudes. Había multitudes que rechazaban el mensaje. Habían personas que trataron e hicieron daño al Cristo de la gloria porque no soportaban la sabiduría y la gracia que había en Él, porque venía de Dios. Así nosotros pues no nos avergonzamos. No me avergüenzo del Evangelio, como dice Pablo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Yo creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no me considero lo peor de la sociedad, ni lo peor del mundo. Me considero una hija de Dios y que soy separada del mundo para servirle al Señor y para entrar al reino celestial, porque a través de Él yo he encontrado la esperanza de la salvación, de la vida eterna. Así que, mi amado hermano, esto no es algo que sea para límites o personas selectas. El Señor ha seleccionado a todo el mundo. Él no ha hecho acepción de personas. El alma que pecare, dice la palabra, esa morirá. ¿De qué te sirve que tengas posesiones sociales, posesiones económicas, posesiones, que vives enfermo por el pecado, creyéndote la persona tan importante? En el mundo no hay persona más importante que el Cristo de la gloria, abajo de la tierra, abajo del cielo y abajo de la tierra, según dice las Escrituras. Así que el único importante, dice la palabra, que Él exalta al humilde y humilla al soberbio. En aquel tiempo todos los soberbios serán humillados, serán tristemente atormentados por los juicios que vienen de Dios. ¿Por qué? Por la elección que han hecho para sus vidas, las malas decisiones que traen consecuencias fatales. Y esa es la decisión más terrible que el hombre o la mujer apartados de Dios han tomado. ¿Por qué? Han fallado en sus vidas. ¿Por qué han fallado en todo lo que han emprendido? Muchas veces porque no encontraron el propósito divino de Dios, el propósito adecuado que el Señor estaba enviando, dándoles el mensaje, hablándoles, escuchando la palabra, rechazando y aborreciendo el pecado. Ha vivido el mundo entero hasta este día. Son pocos los que vienen al redil del Señor, pero el Señor dice que Él tiene un remanente pequeño y nosotros somos ese remanente. Yo no sé a qué remanente perteneces tú, pero en esta tarde yo quiero decirte que busques a Dios mientras pueda ser hallado. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo. Tus aciertos o desaciertos no tienen por qué apartarte del Señor. Tienes que buscar a Dios si quieres ser salvo. Y si no, tú decides si vas a ir al pozo del abismo o al lago de fuego. No sé la decisión. Tus decisiones son importantes.
Muy buenas tardes, ha sido la palabra, Dios te bendiga, que tengas feliz fin de semana y será hasta la próxima. Bendiciones. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas me haces temblar. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar.